Buen día. Excelente. Buen día, profe. Gracias, Manu. Buen día a todos. Comisión 7. Bueno, buen día a la comisión 7. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Dudas de bioquímica? ¿Ninguna? ¿Saben todo? ¿O no saben nada? Profe, Sí. ¿el examen va a ser todo práctico o va a haber teoría también? Como todo práctico, todo teoría, no entiendo. Va a haber de las dos cosas. Ah, ok. Profe. Por ejemplo, de los temas primero donde hay problemas de resolución, seguramente va a haber para resolver esos tipos de problemas. Después toda esta parte que es más teórica, también se va a preguntar, digamos, ¿se entiende? No hay ejercicios numéricos en todo lo que es macromoléculas. Profe, ¿y entras al tema de la semana que viene? Sí. En realidad no, me parece que nos quedó la fecha, ya no me acuerdo, me voy a fijar, el 23 de mayo, creo que era un viernes, que nos dieron disponibilidad de edificio, porque no se rinde cuando nosotros queremos, sino que cuando hay disponibilidad de aulas, porque todos tienen que estar acá en simultáneo. Después les voy a escribir yo por el campus bien el día y la fecha, en qué horario va a rendir cada comisión. ¿Se entiende? Sé que es un viernes de 12 a 2 de la tarde tenemos disponible, o sea que un grupo, la mitad va a rendir de 12 a 1 y la otra mitad de 1 a 2. ¿Sí? Tienen que tener, por supuesto, una compu, si pueden traer, o con el celu, ¿sí? Para acá. ¿Profe? No me acuerdo bien, me voy a fijar. Bueno, entonces me voy a fijar, no les quiero mentir qué día tenemos disponible, ¿sí? Me tengo que fijar, no me lo acuerdo. Después en el campus se lo escribo. A ver si no, me fijo acá, pero después se los confirmo. El parcial, viernes 13. Y el recuperatorio, el viernes 20. Así sería. Entonces entraría hasta la semana que viene en el examen. Vamos a seguir dando clases, después viene hemoglobina, después de la semana que viene, pero ya lo vamos a tomar en el segundo parcial. Bien. Vamos a empezar. Nos está quedando poco hilo en el carretel. Hola. Nos queda lo que vamos a ver hoy, proteínas, ¿sí? Y enzimas. La semana que viene, ácidos nucleicos. La otra semana van a ver hemoglobina. Después ya viene la parte de metabolismo. Y aunque no lo crean, ya después se está terminando el cuatrimestre. Vamos muy rápido. Bueno, lo primero que vamos a empezar a ver ahora son, ¿les suena la palabra proteínas? ¿Dónde lo han visto? ¿Con qué lo asocian cuando escuchan ese término, proteínas? ¿Con los lípidos puede ser o no? A las carnes, bien. ¿Qué más? Lácteos, ¿sí? ¿Qué más? No escucho, perdón. Ramiro, me habló. Agus. Sí, entonces, les decía, lo que me decía, ¿tu nombre? Florencia, está relacionado con las comidas, digamos, ¿sí? Lo que nosotros ingerimos de proteína, por ejemplo, ¿sí? Pero las proteínas son mucho más importantes que no solo una comida, porque nosotros estamos formados por proteínas, ¿entiendes? O sea, si no existieran las proteínas, no existiríamos nosotros. ¿Está? Lo que vamos a intentar de ver en esta clase es conceptos generales de cómo se reconoce una proteína, qué funciones tiene, cómo están formadas, por supuesto. ¿Sí? No escucho nada, Ramiro. O pase cuando pueda, no sé que no sé grabar. Hola.
Ramiro, apaga el micrófono. Ramiro, por favor, apaga el micrófono. Apaga el micrófono, che. Apaga el micrófono. Emiliana, gracias por pedirle a Ramiro que... No sé si yo lo puedo bloquear de acá. Profe, ¿lo pueden Ok, mutear? no, profe, Ramiro, púlselo. apaga el micrófono, man. Pobre Ramiro. Ramiro, cuando te vea te voy a pegar. No, no lo puedo... A ver si... Chao, Ramiro. ¿Dónde quedé yo ahora? Acá. A ver. Creo que ahí lo apagó igual. ¿Lo apagué, Ramiro? ¿Por qué no me lo presenta? Sala, no me veo yo. Ya está, profe, ya está silenciado, Ramiro. ¿Sí? Chicos de la casa, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy presentando? Sí, profe, Sí, sí. Sí. Ah, listo. Pues, yo dejé de verlo por eso. Bueno, vamos a empezar. Primero la palabra proteínas, ¿sí? Esto lo aprendí recién, está bueno, así que lo voy a usar todo el tiempo. Significa esto. A ver. Perdón. Ya falló. A ver. Acá está. Miren esto, ¿eh? Ah, ¿qué tal? ¿Vieron? Pum, Ah. pon esto. ¿Qué podía poner qué? No, no me deja. Porque en realidad debería estar transmitiéndose acá, pero estamos con problemas de internet. Si ustedes quieren, yo no tengo problema, se acercan más acá si quieren ver, ¿sí? No hay problema. Bueno, la palabra proteína viene del griego proteios, que significa primero, ¿sí? Las características de las proteínas que nosotros vemos, nosotros vamos a estudiar más las proteínas que se han encontrado en los seres humanos, ¿sí? Esas proteínas son polímeros. ¿Qué significaría polímeros? Polímeros es la repetición de una estructura química una al lado de la otra, ¿sí? Poli viene muchos, monómeros sería para nosotros los químicos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo este lápiz, ¿sí? Y lo voy uniendo un lápiz al lado del otro, este mismo, ese sería un polímero de este lápiz, ¿sí? ¿Está? El monómero sería el lápiz y poli, muchos lápices unos al lado del otro. Entonces, cuando hablamos de polímero en química, ustedes tienen que asociar eso, que son una estructura determinada que se repite una al lado de la otra. ¿Vamos hasta acá? Bien. ¿Cuáles son los monómeros o cuáles son esas estructuras que se repiten en las proteínas una al lado de la otra? Se llaman aminoácidos. O sea que las proteínas, hablando de una forma sencilla, serían como cadenas de aminoácidos, ¿sí? Los aminoácidos son unas estructuras químicas, que ya lo vamos a ver, que se van uniendo uno al lado del otro. Lo interesante de todo esto es que existen infinita cantidad de proteínas. Y todas esas proteínas infinitas, cuando digo infinitas, es infinitas, o sea que no tiene fin, siempre puede aparecer una proteína nueva, se obtienen a partir de 20 aminoácidos. O sea, esa estructura que se va repitiendo son solamente 20. 20 aminoácidos dan origen a infinita cantidad de proteínas. Eso es lo que les tiene que quedar a ustedes. Bien, las funciones de las proteínas. A ver, voy a... Acá. No. Quiero esto. Las funciones de las proteínas son muchísimas. Algunas, por ejemplo, ¿sí?, forman las membranas celulares, tienen la capacidad de construir cartílagos, tejido conectivo, transportan oxígeno en la sangre, forman músculos, son intermediarios metabólicos, o sea que están presentes en distintas reacciones químicas en el organismo. Llegan a ser fuente de energía, no son
la mejor fuente de energía, pero si nuestro organismo lo necesita, va a recurrir a las proteínas. Creo que ya se lo mencioné en clases anteriores. Lo que más energía aporta y rápidamente de las macromoléculas que hemos visto son los hidratos de carbono, ¿sí? Cuando ingerimos hidratos de carbono. Un ejemplo de un hidrato de carbono de nuestra casa, Sofía. Pierina. Nunca en mi vida le hubiera acertado el nombre a Pierina, ¿sí? A ver, un ejemplo de un hidrato de carbono de nuestra casa. Fácil. Azúcar. Bien, perfecto. O sea que cada vez que como azúcar, que como harinas, estoy ingiriendo energía. Esa energía es lo que más rápido está disponible para nuestro metabolismo. O sea, para nosotros vivir. Yo como ahora, a mediodía, unos fideos, ¿sí? Caseros, cortados a cuchillo, ¿sí? Con un rico estofado de pechugas de pollo, ¿sí? Rociado con un queso bien maduro, ¿sí? Un sardo bien maduro, bien picante. ¿Te lo imaginas? Yo sí también. Bien, entonces ahí, cuando estoy ingiriendo esas pastas, estoy ingiriendo energía, que mi organismo la va a tener disponible dentro de 2 o 3 horas. ¿Se entiende? De hecho, eso hacen los deportistas. Cuando alguien va a hacer un deporte, que va a jugar a las 4 de la tarde, por ejemplo, al básquet o al fútbol, me refiero a un deportista de élite, no yo. ¿Ah? Bien, entonces ahí enseguida está disponible esa energía. Si no tengo hidrato de carbono, el organismo recurre a los lípidos, lo que vimos la semana pasada, y por último, esto que estamos viendo ahora. O sea, las proteínas aportan energía, pero no son lo mejor. ¿Está? Bien. Voy un poquito. Otra función que tienen las enzimas es que las proteínas, perdón, es que actúan como enzimas. ¿Y qué serían las enzimas? ¿Les suena? ¿Escuchado la palabra enzima? ¿La escuchado alguna? En biología dimos algo de enzima. Ah, claro, en biología vieron. Excelente. Entonces ya saben un montón, ni tengo que dar enzimas. Son catalizadores. Bien, me gustó esa palabra. ¿Qué significaba catalizadores? ¿Aceleran procesos biológicos? No entendí por ahí a Agostina. ¿Aceleran procesos Aceleran, biológicos? exacto. Aumentan la velocidad de una reacción química. Esa sería la función de un catalizador, ¿sí? Ojo, hay catalizadores positivos y catalizadores negativos. Hay catalizadores que su función es aumentar la velocidad de una reacción y otra que es de disminuir, ¿sí? Depende para lo que se lo quiere usar. Bueno, las enzimas son proteínas. Todas las enzimas son proteínas. Por eso dentro del tema proteínas vamos a ver al final de la clase las enzimas. Vamos a ir rapidito, pero lo vamos a ver. Bien, entonces fíjense todas las funciones que tienen las proteínas. ¿Qué dijimos? Estructura, ¿sí? De transporte del oxígeno, funcionan como enzimas, funcionan también las proteínas, algunas proteínas tienen la función de ser parte del sistema inmunológico, ¿sí? O sea, las inmunoglobulinas son proteínas que nos defienden a nosotros del ataque de agentes externos que se consideran que puede después resultar en una patología, en una enfermedad, ¿sí? Bueno. Ya vimos. Acá en este cuadrito me voy acá y este cuadrito está fantástico. Ahí tenemos las funciones de las enzimas. Voy a volver a usar esta herramienta que acabo de aprender y como aprendí, voy a cambiar de color. Estructurales. Ahí está. Estructurales. ¿Sí? Un ejemplo de proteínas que forman estructura es el colágeno, que forma los tendones, como dice ahí, y los cartílagos. La queratina, que forma el cabello, la piel, la lana y las uñas. Contráctiles, que es el movimiento muscular, o sea, la actina y la miosina son 2 proteínas que forman los músculos, ¿sí? Que realmente, si uno se pone a pensar, la variabilidad de funciones que tiene son impresionantes. Miren, la actina y la miosina tienen la particularidad de superponerse así, de esta manera, ¿sí?
y cuando el músculo se contrae se mete hacia adentro y cuando se estira el músculo se salen hacia afuera, pero tienen un determinado recorrido, ¿no? Bueno, es nada que ver con la función de una enzima, ¿se entiende? No, fíjense la variabilidad que tiene de funciones. De transporte, ya lo dijimos, transportan oxígeno, una de las, o dos de las estructuras que estudiamos nosotros, que lo van a ver que va a ser para el segundo parcial, va a ser la hemoglobina y la mioglobina, que son dos proteínas que transportan oxígeno. Fundamentales para ustedes en su formación. De almacenamiento de nutrientes, bueno, la caseína es la proteína más importante en la industria quesera, es la proteína que está en el queso. Cuando yo como queso, estoy comiendo caseínas, que es una proteína. Hormonas, muy importante. El sistema endocrino, o sea, de generación de hormonas, es clave en nuestra vida. Es tan clave que podemos morirnos si nos falla nuestro sistema endocrino o si no nos hace pasar una vida de perro. Porque encima las hormonas son, algunas no son proteínas, que las hormonas sí se caracterizan por estar en muy baja cantidad presentes, ¿se entiende? Y el organismo es recontrasensible a la presencia o ausencia de las mismas. Bueno, tenemos acá algunos ejemplos. La insulina, ¿sí? La hormona del crecimiento, ¿sí? Siempre lo traigo a colación porque cada día aparece más, no sé si por el avance de la tecnología que se hacen más análisis, pero hoy en día muchísima gente sufre de problemas de tiroides, ¿sí? Que justamente es una hormona, ¿sí? Que cuando falla la glándula tiroidea, ¿sí? O falta esa hormona en el organismo o sobra. Cualquiera de las dos cosas te trae un problema. La falta de esa hormona es el hipotiroidismo, el exceso de esa hormona es el hipertiroidismo, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿y no saben los problemas que te trae esa hormona? Y en el organismo tenemos miles de hormonas. Con que falle una nos arruina la vida en el sentido de que nos hace pasar mal. Un hipotiroidismo, por ejemplo, ¿qué produce en los que sufren esa patología? Y, por ejemplo, el sueño excesivo, ¿sí? Y empiezan todos a decir, yo la verdad que entonces debo tener tiroides. No, no, eso es porque durmieron poco, ¿sí? Pero genera sueño excesivo, cambios de ánimos repentinos, o sea, Caída del pelo, ¿ves? ¿Cómo? La caída del pelo. La caída del cabello, ¿cómo que se llama esto? Palpitaciones, ¿sí? O sea, como un aceleramiento del corazón que causa una sensación horrible, ¿sí? El que lo sufre dicen que es horrible, yo no recuerdo que sufra eso, digamos, así que no sé cómo se sentirá. Y el hipertiroidismo, y una de las cosas que también trae es una acumulación, digamos, porque falla el metabolismo, generalmente sobrepesos en las personas, pero no es porque coman mucho, ¿sí? Es porque el metabolismo está fallando, entonces repercute en sobrepeso, por ejemplo, que es lo contrario al hipertiroidismo. El hipertiroidismo te hace, o sea, el hipo es como que tu motor va funcionando lento, ¿no? Y el hiper es como que tu motor va acelerado al mango continuamente, ¿está? También causa esos problemas de cambio de ánimo, etcétera, pero ahí es un exceso de consumo de energía. Entonces una persona con hipertiroidismo baja de peso, por más que se come una vaquilla él solo, no sube de peso, ¿sí? Es más, baja de peso. También hay gente que sufre la dos. Exactamente. La hiper y la hipo. Exactamente. ¿Y cómo sería eso? Afortunadamente, en el caso que yo les estoy diciendo, termina siendo una enfermedad crónica. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Que hay una pastilla que yo la tengo que tomar de por vida, ¿sí? Y más o menos lo regula. Pero el sistema es tan sensible, y eso es lo que yo quiero resaltar, que es tan poquita la cantidad de una hormona que está en el organismo y causa tanto efecto, que, por ejemplo, voy a un especialista de tiroides, ¿sí? Que es un endocrinólogo, y te dice, mira, Néstor, vos vas a necesitar que tomes 50 miligramos por día de T4, que es la hormona, ¿sí?
y vos andás re bien. Te sentís mejor porque tú estás funcionando mejor. De pronto tenés parcial de química en la facultad y Néstor tomó 160 preguntas en media hora. Una tensión bárbara. Chau, esos 50 miligramos no me alcanzan y ya el otro día me siento así, como si no, o sea, hay cambios demasiado bruscos, otra vez tenés que ir al médico para que te vuelva a recetar otra dosis porque ya la que estabas tomando no te funciona y así sucesivamente. Esos son los problemas que trae. Bueno, las enzimas ya saben que son catalizadores y después protectoras o de defensa que son justamente las inmunoglobulinas. Así que ahí tienen un resumencito de un resumen de las funciones. Estas, chicos, las funciones las tienen que saber al dedillo. Profe, Sí. ¿el cuadrito está en el campus o no? El cuadrito que está ahí, digamos. No se corta cuando me hablas. ¿El cuadrito qué? ¿El cuadro está en el campus? Sí, está todo. Yo estoy usando el mismo apunte que ustedes tienen en el campus. ¿Sí? Para que se sientan ya familiarizados cuando vayan a verlos. Bueno, decíamos que las proteínas eran cadenas de aminoácidos. La gran pregunta es ¿qué son los aminoácidos? Pregunta de examen. ¿Qué son los aminoácidos? ¿Cómo te nombras? Bruno dice esos son los aminoácidos. Perfecto. Claro. Son estructuras químicas que tienen un grupo ácido carboxílico y un grupo amina. Aminoácido. De ahí viene. Ahora, ¿de qué manera están ubicados? Están ubicados en lo que se llama en el carbono alfa de una cadena de carbonos. Bueno, esto voy a tener que aprender porque tengo que borrar todo para poder pasarlo. Y acá tenemos la estructura general de un aminoácido. Aplausos para el aminoácido. ¿Sí? Tarán. Fíjense, tenemos el grupo ácido carboxílico acá. El grupo ácido carboxílico acá, pero ¿será posible? ¿Sí? Ahora tenés que andar. ¿Dónde está? No puede ser, che. A ver. Algo estoy haciendo mal. A ver ahora. No me lo toma. Tanto que había aprendido esto. Me vine a las 6 de la mañana para aprender un truco nuevo y no sale. ¿Qué pasará? Sépanme esperar. Ahí está. A ver. Se habrá quedado... ¡Ah! Ahí está. ¿Se habrá quedado sin tinta la virome? No, y no tiene sí, un pedazo de... No sé de qué. No tiene tinta esto, ¿sí? Se habrá quedado sin tinta, dije yo. Bueno, el grupo ácido carboxílico, ¿sí? A ver acá. El grupo amina. Según el lado que lo agarre, pero el grupo amina. Y fíjense, a ver acá. Este está buenísimo. Fíjense, este sería el carbono 1 y este sería el carbono 2. El carbono 2 o el carbono que está siguiente al carbono del ácido carboxílico se lo llama carbono alfa. ¿Se entiende? El carbono 2 o el carbono siguiente al carbono del ácido carboxílico se lo llama carbono alfa. Por eso se llaman alfa aminoácidos, porque el grupo ácido carboxílico y el grupo amina están en el carbono alfa prendidos. Borro todo esto porque me parece que lo dice tal merengue acá que vuelvo acá.
posterior al carbono del ácido carboxílico. A ese se le llama carbono alfa. Bien, a ver si los chicos, tengo que pensar en los chicos de la casa. Este que está acá sería el carbono alfa. Este. En ese carbono está el grupo ácido carboxílico y el grupo amina. Generalmente en las soluciones acuosas nosotros estamos formados por el 70 y pico % de agua, ¿no? 80. Bien. Los aminoácidos no se encuentran de esta manera en una solución acuosa, sino que, ¿qué es lo que sucede? En realidad, en una solución acuosa, este hidróxido se traslada al grupo amina. Entonces me queda esto que está acá. El grupo amina con un hidrógeno más y con una carga positiva, porque estuvo ganando esa carga positiva. ¿Me ven ahí o no? Y esto, al perder esta parte del ácido carboxílico, al perder su hidrógeno, queda con una carga negativa. ¿Se entendió? Gente, esta parte, o sea que generalmente los aminoácidos tienen dos cargas, una carga positiva y una negativa cuando están en solución acuosa. A esa forma de escribir el aminoácido se la llama ion dipolar de dos polos o suiterión. Dipolar o suiterión. ¿Está? Voy a borrar. De esa manera, entonces, van a encontrar a los aminoácidos en solución acuosa. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? No polares. Ah, me voy para acá. Este hidrógeno de acá no siempre es un hidrógeno. Perdón, esta parte de acá. Voy a señalarla acá. Esta parte de acá es una cadena de carbonos, ¿sí? Que tiene distintas formas. De acuerdo a cómo sea esa cadena de carbono, el grupo R, ese que estoy ahí, una cadena lateral se llama, va a ser el aminoácido. De esa manera lo voy a reconocer. De acuerdo a cómo sea este grupo R, esta cadena de carbonos, que ya vamos a ver la forma, es el tipo de aminoácido, que puede ser polar, no polar, ácido, básico, de acuerdo a qué átomos estén en ese grupo R. Bien, entonces, fíjense, los aminoácidos no polares. ¿No polares qué significa? Señorita, los no polares, ¿qué significa? ¿Cómo es su nombre? Virginia. ¿Qué significa no polar? A ver, pregúntele a que está en WhatsApp a ver si le contesta qué es no polar. ¿Qué es no polar? Que no tiene polos, que no tiene cargas. Ustedes, acuérdense, cuando algo es polar, imagínense que aparecen cargas en algún lugar. Cargas eléctricas, positivas o negativas. Si es no polar, no aparecen cargas. Entonces, en los aminoácidos no polares, la cadena R, que se llama alquílica o aromática, no tienen cargas y tienen la característica de ser hidrófobos. ¿Qué era hidrófobos? Que repelen el agua. O sea, hidrófobos tienen fobia al agua, no les gusta el agua. ¿Sí? ¿Alguien acá es hidrófobo? ¿Está? Bien. Entonces, cuando los niños son hidrófobos, ¿sí? ¿Sí? No sé si tienen hermanitos chiquitos, si tienen hijos, pero los chiquitos tenés que llevarlos a los empujones que se bañen. Son hidrófobos, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, los polares, ¿qué les parecerá? Ahora, los polares va a aparecer en algún momento carga eléctrica, positiva o negativa, ¿sí? ¿Cuándo son polares? Bueno, justamente cuando en el R aparece
un grupo oxidrilo, un grupo tiol. Tiol se le llama a un grupo funcional que nosotros no los vimos, que es un azufre, es un azufre unido a un hidrógeno. A eso se lo llama tiol. Un grupo amida, que un grupo amida sería así, es un carbono con un doble enlace a un oxígeno, y ese carbono unido a un nitrógeno, que está unido a un hidrógeno, y después sigue la cadena. Eso se llama grupo amida. ¿Está? No lo vi yo el otro día en los grupos funcionales porque no le damos tanta importancia a estos grupos. No es que no son importantes, nosotros en bioquímica de Kinesio. Bueno, cuando los aminoácidos son ácidos, cuando en el grupo R hay un ácido carboxílico. ¿Y cuándo van a ser básicos? Cuando en el grupo R aparezca un grupo amina. ¿Está? Entonces, polares cuando no tienen cargas. ¿Sí? Los aminoácidos, los no polares no tienen carga. Los polares tienen carga, aparece el grupo hidroxilo o hidróxido, tiol, amida. Estos son hidrófilos, o sea que atraen el agua. Los aminoácidos ácidos tienen grupo ácido carboxílico, y los aminoácidos básicos, ¿sí?, van a tener un grupo amina o un grupo amino en su estructura. Recuerden que son 20 aminoácidos los que forman todas las proteínas que se han encontrado en los seres humanos. La pregunta es, ¿su nombre? Valentina. ¿Habrá que saberse los 20 aminoácidos? Bueno, no, sí me va a volver loco. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, excelente respuesta. Se tienen que saber los 20 aminoácidos. Muy bien, y se los presento. Con estructura química y todo, ¿eh? Ahí tenemos, miren, los aminoácidos no polares. No me alcanza a tomar todo, pero bueno. Fíjense que todos tienen algo en común. Se los voy a señalar acá. Yo quisiera afinar el lápiz. Ahí está. Miren, siempre tienen el grupo amina, el grupo ácido carboxílico, el hidrógeno hacia abajo, y esto sería el R, lo que está en amarillo. ¿Se entiende? Eso sería el R. O sea que siempre la parte de abajo, pueden encontrarlo en otro libro que esté escrito al revés, o sea, lo que está en amarillo para arriba esté para abajo. Pero lo que está, ojo, puede ser un libro que esté en celeste, en verde claro, no, porque Néstor me dijo que lo que está en amarillo, ¿sí? No, depende del libro, pero sí, o sea, siempre el R va a estar en otro color. Como me decía Valentina, o sea que yo lo que me tengo que aprender son las R en realidad, porque lo que está en azul siempre es lo mismo. Ya es más fácil de estudiar. ¿Se entiende o no? ¿Cómo se estudia esto? Escribiéndolo 1.000.000 de veces. ¿Sí? A las 955.000, ¿sí? Más o menos ya... ¿sí? Todo. Los nombrecitos de abajo. Mirá, hay que aprenderse los nombrecitos normales, la abreviatura que se usa para la glicina y el punto iseléctrico se llama eso. El pH se llama punto iseléctrico. No hay que saberlos a eso, esas estructuras. No hay que saber. O sea, tienen que saber que existen, ¿sí? Pero solamente les voy a señalar algunas cosas. Miren, bueno, la glicina vendría a ser el más sencillo, la glicina. ¿Por qué? Porque el grupo R es un hidrógeno. ¿Cómo se abrevia? Se suelen abreviar con 3 letras. Glicina con gli. Para no estar escribiendo todo el nombre, porque ustedes imaginen, una proteína puede tener... para que sea proteína tiene que tener de 50 aminoácidos en adelante.
Si tiene de 1 a 49 se llaman péptidos. ¿Sí? Bueno, pero puede haber una proteína de 29.000, 30.000 aminoácidos. No me voy a poner a escribir glicina cada vez que esté glicina. Entonces se lo escribe en forma abreviada. Después sigue la alanina, que en lugar de un hidrógeno pasa a ser un grupo metil, CH3, se llama grupo metil. Después ya se empieza a complicar, fíjense. Ya se abren dos ramas acá, en la valina, la leucina es un poco más complicada, la isoleucina, la fenilalanina. Acá, justo me está... Voy a sacar un poquito porque no me deja subir. Miren acá. La metionina, esta que está acá, es la primera de los aminoácidos que estamos viendo que aparece en su estructura, ¿quién? El azufre. No son muchas las que tienen azufre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese azufre y aquellos aminoácidos que tienen azufre después son responsables de la forma tridimensional de las proteínas. Ya vamos a ver que tridimensionalmente en el espacio la proteína ocupa un volumen de determinada manera. Los responsables de esa forma que va a tener en el espacio son los aminoácidos que tienen azufre en su estructura. Bueno, tenemos la prolina, el triptofano, ¿sí? Lo han escuchado en algún alimento, en algún alimento particular se señala mucho el triptofano, que es un aminoácido muy importante. ¿Esto? Bien, ya les respondo. Esto, a ver si puedo. Esto, yo creo que no se los mostré, o sí se los mostré cuando vimos química orgánica. ¡Ay! ¿Eso? Son bencenos. Son alquenos cíclicos, ¿sí? Se llaman, estos son estructuras, antes se los llamaba estructuras aromáticas, porque se asocia, antes, en los principios de la química, se empezó a estudiar esta estructura así hexagonal, que parece una tuerca, un tuerquino, diría un amigo mío, porque se relacionaba con que cuando esté presente esa estructura química había olor, aromas. Abrió la rama de la química a los aromáticos, se llama, ¿sí? Porque se suponía que siempre que esté esta estructura iba a haber algún aroma. Y las que no tenían olor no tenían esa estructura. Después se llegó a la conclusión de que nada que ver. Hay compuestos que tienen esa estructura que no tienen olor y otros que sí, y otros que no tienen esa estructura y también tienen olor, ¿sí? Bueno, entonces eso sería una estructura aromática que se llama benceno. Los polares neutros, ¿sí? Tenemos otro, la serina, treonina, tirosina, cisteína, asparagina y glutamina. El punto isoeléctrico 5,7, 5,6. Punto isoeléctrico es el punto donde se encuentra como suiterión, con esas dos cargas, ¿sí? Después, aminoácidos polares, ácidos y básicos. Recuerden que los ácidos era cuando aparecía un grupo ácido carboxílico extra. Aparte del ácido carboxílico que forma el aminoácido, hay otro, bueno, ahí ese aminoácido es ácido. Este, por ejemplo, acá aparece un grupo ácido carboxílico, por lo tanto va a ser ácido. Y miren el punto isoeléctrico, el pH del punto isoeléctrico, 2,8, o sea, un pH recontra ácido. Acá tenemos otro. Y acá los básicos, donde aparece el grupo amina. Acá, acá, bueno, acá y acá. ¿Sí? Eso hace que sean alcalinos o básicos. Y fíjense los pH de punto isoeléctrico. 9,7, 10,8. ¿Vamos bien en casa? Se durmieron todos. Sí, profe. Bien. Vamos a ver la relación que hay. ¿Se acuerdan el otro día con las proyecciones L y D? ¿Se acuerdan? Que veíamos
cuando eran levógiro y destrógiro, para los hidratos de carbono, bueno, se le llamaba levógiro cuando cuando el oxidrilo en el gliceraldehído estaba a la izquierda y dextrogiro cuando estaba a la derecha. Pero ¿qué pasa con los aminoácidos? Se los llama de igual manera o de una manera similar, pero de acuerdo a cómo esté el grupo amina. Si el grupo amina está a la izquierda, se lo llama levógiro. Si está a la derecha, se lo llama destrógiro. Pasamos. ¿Vamos hasta acá? ¿Me van entendiendo o es chino básico? ¿Es chino básico? ¿Eh? ¿Sí? Bueno, la acidez y basicidad de los aminoácidos, ¿de qué depende? Bueno, ¿qué es eso? Como les decía antes, hay un determinado valor de pH, ¿sí?, llamado punto isoeléctrico o PI. Dice, las cargas positivas y negativas de los aminoácidos están equilibradas, por lo que la carga global de ese aminoácido es 0. Eso sería el punto isoeléctrico. O sea, donde la cantidad de cargas positivas y negativas se igualan y la suma me da 0. Los aminoácidos, hay un pH donde sucede ese fenómeno. A ese pH se lo llama punto isoeléctrico. ¿Y qué va a pasar? Miren. Tenemos tres situaciones, miren. Si el pH, primer caso acá, si el pH es menor al punto isoeléctrico, ¿qué le va a pasar? Va a estar en un medio muy ácido, entonces van a preponderar los hidrógenos. Entonces el aminoácido, ¿qué va a tener? Va a tener su grupo ácido carboxílico completo, y además el grupo amina va a ganar un hidrógeno más, o sea, va a quedar con una carga positiva. Si sumo, este tiene carga 0, este tiene una carga positiva, si sumo me va a quedar con una carga positiva. O sea que si el pH de la solución es menor al pH del punto isoeléctrico de ese aminoácido, el aminoácido va a tener un exceso de carga positiva. ¿Vamos hasta ahí? ¿O lo vuelvo a repetir? ¿Cómo no? Pensé que nadie lo iba a decir. Vamos a suponer. Hay un pH donde el aminoácido tiene las cargas equilibradas. Se llama punto isoeléctrico. Si el pH es más bajo que el punto isoeléctrico, significa que es más ácido, ¿se entiende o no? Y si es más ácido, ustedes tienen que recordar que lo que determina el pH son los grupos hidrógenos. Esto, cuando hay más iones hidrógenos presentes, más ácido es, el pH baja. ¿Se entiende o no? Por lo tanto, si yo tengo el punto isoeléctrico, un determinado valor, ¿sí? 2, por ejemplo. Es el punto isoeléctrico, 2. Pero mi pH de la solución es 1. ¿Qué significa? Que va a haber protones en exceso, va a haber de esto en exceso. ¿Me siguen? Entonces, el ácido carboxílico del aminoácido va a estar completo, así, COOH, pero el grupo amina, en lugar de estar así, de esta manera, NH2, va a ganar un protón y va a quedar como está acá, NH3+. ¿Me siguen hasta ahí? El grupo ácido carboxílico tal cual, así, tiene carga 0, cuando está como grupo carboxílico entero. El grupo amina, si estuviera NH2, sería carga 0, pero como ganó un protón, adquirió una carga más. ¿Se entiende o no? Si sumo 0 más 1, me da más 1. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Qué va a pasar en lo contrario? Si el pH es mayor al punto isoeléctrico, lo que va a dominar ahora son los oxidrilos, o va a haber deficiencia de protones, porque en el pH alcalino hay deficiencia de protones. ¿Me siguen? ¿Me entienden eso o no? Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Miren.
Como va a haber deficiencia de protones, el grupo ácido carboxílico ya no va a tener su hidrógeno. ¿Vieron? Va a tener una carga negativa. Y como tengo deficiencia de hidrógenos, el grupo amina va a estar como tal cual. ¿Se entiende o no? Entonces acá tengo carga 0 y acá tengo carga menos 1. Menos 1 más 0 me da menos 1. Entonces, en un pH de la solución mayor al punto isoeléctrico, el aminoácido va a tener carga negativa. En un pH menor al punto isoeléctrico, el aminoácido va a tener una carga positiva. Y en el punto isoeléctrico, la suma de las cargas me da 0. ¿Se entendió ahora el calculito? ¿Sí? Bien. Parece difícil, pero no es fácil, ¿eh? Bien. Entonces, acá tenemos los 3 ejemplos. Miren. Acá sería la estructura del aminoácido en el punto isoeléctrico. ¿Me siguen? La suma de carga positiva más negativa me da 0. En este lado, cuando el pH es menor al punto isoeléctrico, ¿qué dominan? Las cargas positivas. Y cuando el pH es mayor al punto isoeléctrico, ¿qué dominan? Las cargas negativas. Y ahí está. Facilísimo. ¿Estamos? ¿En qué les servirá a ustedes saber si estoy por encima en un paciente por encima o por debajo del punto isoeléctrico de determinada aminoácido? Exactamente. ¿Sí? De acuerdo al pH, va a estar de una forma u otra el aminoácido y eso puede cambiar qué forma de un medicamento puede incorporar o no. ¿Se entiende o no? ¿Está? Por eso es importante relacionar esto con lo que puede ser usted para su profesión después. O sea, no es que ustedes se tienen que acordar, che, el punto isoeléctrico de tal aminoácido. No, conocer el concepto. Ustedes acuérdense, el punto isoeléctrico es donde el aminoácido tiene las dos cargas. ¿Sí? Si el pH está por debajo del punto isoeléctrico, significa que ese aminoácido tiene muchas cargas positivas. Si está por encima del punto isoeléctrico, tiene muchas cargas negativas. Y eso puede determinar el tratamiento que voy a hacer yo con un determinado paciente, con determinada patología. ¿Se entiende o no? Así lo tienen que ver ustedes. No acordarse de los valores, eso es mi tarea, digamos, como químico, no ustedes. Bien. ¿Cómo se forma o cómo se van uniendo los aminoácidos entre ellos para formar lo que se llaman proteínas o péptidos? ¿Qué era un péptido? Valentina, ¿qué es un péptido? No, Virginia. Virginia, ¿qué era un péptido? ¿Qué era un péptido? Ahí está, no llega a ser una proteína. De 1 a 49 aminoácidos se llaman péptidos. De 50 al infinito se llaman proteínas. Nuestro organismo, el metabolismo, cuando nosotros comemos un pedazo de asado, ¿sí? De eso que tiene el huesito bien así, carne y casi 1 centímetro de grasita bien doradita, ¿sí viste? ¿Te lo imaginás? Yo también. ¿Sí? Bien, entonces, cuando vos comés proteínas, vos estás comiendo estructuras largas. Así no le sirve a nuestro organismo. Nuestro organismo, mediante enzimas, todo, mediante el ácido clorhídrico de nuestro estómago, va rompiendo las proteínas, las va cortando hasta que se transforma en péptidos. Y determinados péptidos. ¿Se entiende o no? Y eso recién empieza a usar nuestro organismo para todo el funcionamiento del metabolismo. ¿Está? Después toma péptidos o aminoácidos y forma proteínas nuevas. ¿Sí? Eso se hace en la célula. Eso es metabolismo, lo vamos a ver después. En el intestino se produce la absorción
ya de los nutrientes, ¿sí? Las proteínas se rompen en el estómago. El ácido clorhídrico del estómago y enzimas que hay empiezan a cortarlo. Los hidratos de carbono se empiezan a metabolizar en la boca, ¿sí? Y los lípidos llegan hasta el intestino y ahí se empiezan a romper, ¿sí? Los acilglicéridos y todo eso que vimos en ácidos grasos. Bien. ¿Cómo se une un aminoácido con otro? Acá vamos a tener el ejemplo, miren. Espero explicarla acá y que les quede claro. Esto sería un aminoácido que se llama glicina. ¿Se acuerdan? Era el más fácil. ¿Por qué? Porque esto en realidad, cuando lo vimos estaba así y este para abajo, así. ¿Se entiende o no? ¿Está? Entonces, este era el R, un hidrógeno, ¿está? Se los desdoblo porque a veces para nosotros es común amontonar todo, pero ustedes que por ahí no tienen digamos, la cotidianidad de la química, te complica. En un libro te aparece así y decía, ¿y dónde está el hidrógeno que recién lo hacíamos para arriba y ahora ya no está más? Bueno, está acá escrito ahí, ¿sí? Aunque no lo crean. Bien, esto se llama un aminoácido, la parte que está acá se llama amina terminal o ácido carboxílico terminal, ¿sí? Entonces, ¿cómo se une un aminoácido? El ácido carboxílico de un aminoácido se va a unir con la amina del otro. ¿Se entiende o no? ¿Y en qué forma están escritas acá? Como suiterión, o sea, están escritas suponiendo que estamos en el punto isoeléctrico, ¿se entiende o no? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Sí, ¿cómo no? ¿Su nombre? Victoria. 2 Victoria. Sí. ¿Y allá Victoria? ¡Ah, nada que ver! Bueno, no importa. Victoria. Para que se unan y se formen los péptidos o se formen las proteínas, se tienen que ir uniendo los aminoácidos entre ellos. Pero ¿cómo se unen? Se une el grupo amino de una, se va a unir con el ácido carboxílico de la que sigue. Después el grupo amina de esa con el ácido carboxílico de la otra, y así. ¿Se entiende? Es como, imagínense como un tren que se va uniendo los vagones, ¿sí? Bueno, para que se unan los vagones, en la parte de atrás de un vagón hay una determinada llave que calza justo con la del otro, ¿se entiende o no? ¿Sí? Tiene un lado, digamos, de calce. Entonces, ¿cómo se unen entre ellos? De la siguiente manera, miren. A ver, voy a cambiar de color a ver si lo puedo. Voy a tratar de ser lo más claro posible dentro de la complejidad. Miren, ¿cómo se unen? De esta manera. 2 hidrógenos de acá, del grupo amina 2 hidrógenos de acá, se van a unir con el oxígeno de acá, para formar, ¿qué será? Agua. Forman agua. Entonces acá, si se van 2 hidrógenos, es como que me queda un hidrógeno así. ¿Se entiende o no? Que no se ocupó. Y aparece esto de acá, miren. Este grupo amina es este de acá. ¿Sí? Voy a cambiar de color. Este CH2 es este de acá. ¿Vamos hasta ahí? Este se llama... ¿Cómo se llama esa función? No, ese es un grupo carbonilo, les dije yo la clase cuando vimos funciones. Siempre que aparezca carbono con un doble enlace, un oxígeno, se lo llama grupo carbonilo. Entonces, este grupo carbonilo es este de acá. ¿Me siguen? Después, este nitrógeno con este hidrógeno, esto sería esto de acá. ¿Lo ven? O sea que se unió el carbono con el nitrógeno. El carbono del grupo ácido carboxílico de este aminoácido se unió con el nitrógeno del grupo amina del otro.
Y después sigue todo igual, ¿lo ven? O sea, después sigue CH, CH3, esta parte es igual y esta parte es igual. A esta unión, o sea que le queda así, miren, esta unión les queda así. Un carbonilo unido a un nitrógeno que tiene un hidrógeno así, y después sigue la cadena, acá sería un R y acá sería un R. A esta unión se la llama unión peptídica. ¿Por qué? Porque forma péptidos. Es resultado de justamente de la unión de dos aminoácidos. Generan agua. ¿Está? No es tan difícil. Ustedes lo que tienen que acordarse es cómo se unen. Es el grupo ácido carboxílico de un aminoácido con el amino del otro. Y después el grupo ácido carboxílico de ese con el amino de otro. Y va formando la cadena así. ¿Está? ¿Sí? Bien. Bueno, miren cómo se van nombrando los péptidos. Acá tenemos la alanina. La alanina en primer lugar, acá. Tenemos la alanina, la glicina y la serina. ¿Sí? Y este sería el enlace peptídico. Este sería el enlace peptídico. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Pero ¿cómo se va nombrando cuando yo tengo la secuencia? A los primeros se le va poniendo la terminación il, o sea, alanil, glicil, y al último se lo nombra completamente, serina. ¿Se entiende? Este sería el péptido, alanil, glicil, serina. O sea, siempre a toda la cadena se le pone terminación il al nombre del aminoácido y al último de todo se lo nombra en forma completa. Está buenísimo. ¿Sí? ¿Qué pueden tener en el examen? 3 o 4 aminoácidos así, que ya tienen el nombre, porque ustedes no necesitan, yo no les tomo que se acuerden de memoria, no, que sepan cómo se hace. Entonces, puedo decir, si tiene estos aminoácidos, en esta secuencia, ¿cómo lo nombraría? Entonces ustedes tienen que cambiar alanina por il. Alanil, ¿se entiende o no? Eso, así es. Y es más, como es múltiple choice, ya tienen distintas opciones, ustedes eligen nomás, ¿se entiende? No es que es un examen de 50 preguntas para hacer en 1 hora, es facilísimo. Tengo que salir de acá y volver a entrar. Ahí está. Bueno, de los 20 aminoácidos, hay 10 aminoácidos que se llaman esenciales. ¿Qué significaba que eran esenciales o no esenciales? Cuando son esenciales, significa que mi organismo no los puede sintetizar. Necesito incorporarlos con la comida. De los 20 aminoácidos, acá tenemos los esenciales. O los que sí o sí los tengo que ingerir con lo que como. ¿Se entiende? La arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanalina, treonina, triptofano, por eso lo nombran siempre, y valina. Esos son esenciales. Sí o sí en las comidas que nosotros comemos tienen que estar. Porque si no están esos aminoácidos, va a haber determinadas proteínas que no se van a formar. Y si no hay una proteína que se forme, hay una función que no se cumple. ¿Se entiende o no? Es como una cadena esto. ¿Está? Bien. Los que están en asterisco, la arginina y la histidina, son esenciales para los niños, no para los adultos. O sea que los adultos en realidad tienen 8 esenciales. ¿Está? Los niños tienen 10. Y ustedes se pueden preguntar, a ver, me imagino yo, Virginia.
un domingo a la mañana se levanta, 7 de la mañana, 7:15, ¿sí? Antes de ir a misa. Después se levantó a las 5 y estuvo repasando química para el parcial, todo eso, y se pregunta, ajá, ¿qué alimentos tienen los aminoácidos esenciales que yo tengo que ingerir? No se preocupen. Con una dieta más o menos normal que nosotros comemos acá en nuestro país, ya me lo imaginé, tengo hambre, no estaría mal, con un pebete. Bien, entonces, les decía, si nosotros comemos normalmente una dieta normal, estamos cubiertos de todos los aminoácidos. Los problemas son cuando hablamos de alimentación extrema, ¿se entiende? Que yo vivo comiendo todo el día a lo estudiante, como cuando yo estudiaba en Santa Fe, arroz hervido todos los días, ¿sí? Y salchicha con arroz o arroz con salchicha, era esa la variedad, digamos, ¿sí? Bueno, ahí empieza a haber problemas. O suele suceder cuando hay, para eso están los nutricionistas y todo está perfectamente controlado, cuando uno decide ser, por ejemplo, un tipo de alimentación vegetariana, o en el extremo de lo vegetariano, el vegano, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque al no ingerir, por ejemplo, proteínas de animal, la tienen que suplir con algún otro alimento. Ya los nutricionistas la tienen muy clara y te dicen, mira, como vos no comes carne, tenés que comer esto, esto y esto para tener esos aminoácidos, para tener todas las proteínas. Por eso cuando uno va a hacer un tipo de esa cultura alimenticia, tiene que tener la ayuda de un profesional para estar cubierto en estos aminoácidos, ¿está? Porque si no, las consecuencias pueden ser más malas de lo que yo quiero cubrirme al ser vegetariano o al ser vegano, ¿se entiende o no? Las consecuencias que puedo tener son peores. Bueno, ¿dónde están? Miren, si yo como huevos, leche, carne, pescado, aves, ¿sí? Estoy cubierto, no me falta ningún aminoácido. Si yo vivo a trigo, arroz y avena, si mi dieta fuera exclusivamente eso, me faltaría un aminoácido. ¿Cuál sería? La lisina. Si vivo comiendo maíz, me faltarían 2 aminoácidos esenciales, la lisina y el triptofano. O sea que yo debería de comer otra cosa que me incorpore el triptofano y la lisina. Bueno, después las judías, guisantes, las almendras y nueces. Si bebo almendras y nueces, me estaría faltando también la lisina y el triptofano. ¿Está? Soja no comemos nosotros, pero si no, nos faltaría metionina. Bueno, paso esos términos claves y vamos... ¿Qué hora es? Estructura de las proteínas. Las proteínas tienen como distintas clasificaciones de acuerdo a su estructura, a su forma de ser. ¿Se entiende? Entonces, las proteínas suelen tener obligadamente todas, vuelvo a repetir, obligadamente todas, tienen hasta la tercera estructura, primaria, secundaria y terciaria. Primaria, secundaria y terciaria. Todas. Solamente algunas llegan al otro nivel, estructura cuaternaria. Todas las proteínas llegan a estructura terciaria. Solo algunas alcanzan la estructura cuaternaria. Ya vamos a ver cuáles son cada una. Preguntas de exámenes son, ¿eh? ¿Cuántas estructuras puede tener una proteína? 1, 2, 3 o 4. 4 le ponen todo. Les pongo un 0 más grande que una casa. Tienen que buscar una camioneta que le lleve el 0 después, porque es tan grande que en un auto no cabe. ¿Qué es la estructura primaria? ¿Saben lo que es? Lo que ya estuvimos viendo. La secuencia de aminoácidos. La estructura primaria de una proteína te dice qué aminoácidos forman esa proteína. ¿Vamos hasta ahí? Eso es bien fácil. Lo que veíamos recién. Histidina, prolina, glutamina. ¿Se entiende? Lo que me va diciendo qué aminoácido forma eso se llama estructura primaria. ¿Sí? Si hacemos un trencito nosotros y cada uno dice su nombre, esa sería la estructura primaria. La estructura secundaria ya me indica, bueno, acá tenemos la estructura primaria de la insulina. Es una proteína que es la que causa ¿qué patología?
La diabetes, exactamente. Fíjense, esta sería la estructura primaria de la insulina, está formada por dos cadenas y las cadenas están unidas por enlace disulfuro. ¿Se acuerdan los aminoácidos que tenían azufre que yo les dije que empezaban a hacer uniones? Bueno, tienen enlaces disulfuro que la caracteriza. Pero tiene fenilalanina, valina, ¿sí? Después glutamina, histidina, y así sucesivamente me va diciendo qué aminoácidos forman esa proteína. Eso que está ahí, cuando yo tengo eso, me está diciendo la estructura primaria de la proteína. ¿Está? Vamos a la estructura secundaria. Tenemos tres tipos. La primera, alfa hélice. Bien sencilla. ¿Qué sería la alfa hélice? Las proteínas, por uniones puente hidrógeno. ¿Se acuerdan que eran las uniones puente hidrógeno? Es la unión. Son uniones muy débiles que se da entre un oxígeno de una molécula con el hidrógeno de otra que esté cercana. Pero de dos moléculas distintas, ¿se entiende o no? El agua, por ejemplo, forma puente hidrógeno. A ver, lo hago acá. Una molécula de agua. Una molécula de agua está formada por un oxígeno y dos hidrógenos. ¿Me siguen? ¿Sí? Estos enlaces se llaman covalentes, son muy fuertes. Pero, si hay una molécula de agua cercana, este hidrógeno de esta molécula con el oxígeno de la otra forma un enlace que se llama enlace puente hidrógeno. Puente hidrógeno. Que es un enlace muy débil, pero que es débil, pero no deja de ser importante. ¿Está? ¿Sí? Entonces, las uniones puente hidrógeno de los grupos ácidos carboxílicos, etcétera, de un grupo, de un aminoácido con los aminas del otro, va haciendo que la proteína que debería ser lineal se vaya arrollando sobre sí mismo, formando esta forma de acá, lo que estoy señalando acá. ¿Sí? ¿A qué les recuerda eso? Al ADN. El ADN es una doble alfa hélice. Son enrollamientos de ese tipo como si fuera una escalera en caracol, pero doble. Por eso se llama doble alfa hélice. Las proteínas forman una sola alfa hélice. O sea, sería como una espiral. Esto sería la alfa hélice. El ADN es una doble, o sea que va en paralelo con otra así. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Sí? En la próxima clase. Bien. Eso sería una de las estructuras secundarias. Vuelvo a repetir, la alfa hélice. La otra, voy a pasar rapidito, si no, no llegamos. La otra se llama hoja plegada beta o beta lámina plegada. ¿Qué sería? Sería, qué lástima que los chicos de la casa no me están viendo, pero sería así, como que las cadenas de aminoácidos, o sea, los péptidos, ¿sí? O las proteínas entre ellas, se van poniendo en paralelo, así. En paralelo de esta manera, en zigzag, una al lado de la otra. Así. Ay, ¿qué hice? Le pongo mucha pasión, ¿viste? Ahí, así. Entonces, es como que si se va formando, ¿vieron que agarran una hoja de la carpeta y lo hacen como un acordeón? Eso sería una beta lámina plegada. Las proteínas se empiezan a poner una al lado de la otra y a la vez se doblan así. ¿Queda bien? O como una chapa de zinc de los techos. Eso sería una beta lámina plegada. Y ahí más o menos está el ejemplo. ¿Lo ven? ¿Ven cómo se plegó? La tercera se llama hélice triple. No se da en todas las proteínas. El ejemplo típico es el colágeno. O sea, en lugar de... ¿Vieron que tenemos la alfa hélice? Y dijimos el ADN es una doble alfa hélice. La triple es 3 que se van enrollando sobre sí misma. Directamente voy al esquema a ver si lo encuentro por acá. Acá está.
Acá tiene el esquema. Esto es una triple. ¿Sí? Son 3 enrolladas sobre sí mismas, ¿se entiende? Una alfa hélice, 2 alfa hélice y 3 alfa hélice. ¿Está? Ahí tenemos el ejemplo del colágeno. ¿Gente en la casa, alguna consulta? Todos dormidos estos. No, profe. No, no. Bueno, ¿qué son las...? Hasta ahora vimos la primaria, a ver, tengo acá conectados 147 conectados. Contestaron solamente 2. Los 145 restantes están dormidos. O se fueron al súper, ¿viste? Estamos acá, ¿no? Se fueron. A ver, voy a ver si están todos despiertos. ¿Quieren que haga una prueba? Bueno. Una vez que ya a ver, voy a seleccionar a alguien al azar de toda la lista y voy a hacer una pregunta. A ver, por la foto, me parece que David Palacio no debe estar. David, ¿estás? Acá presente a las 8. Bien, 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 bien. A ver. Está bueno esto, me gustó. A ver. ¿A dónde? Acá. A ver, decime un número al azar. El 57. A ver, ¿quién es este? Me dice los números. Justo acá. Guillermina Fernández. Guillermina. Está roncando, me parece. Se durmió la Guille, profe. Sí, durmió. ¿Cómo la agarré a Guillermina Fernández, no? Pero qué bárbaro que está, ¿no? Hasta ahora, estadísticamente hablando, está el 50% despierto y 50% dormido, ¿no? Yo estoy despierto. Bien, bien. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a los tipos de estructura terciaria. Ya vimos la primaria, ¿cuáles eran? ¿Qué era la primaria? De acá se tiene que ir sabiéndola. ¿Qué era la primaria? ¿Cómo es su nombre? Franco. ¿Qué era? La secuencia de aminoácidos. La secundaria, ¿de qué tipo teníamos? Alfa hélice, que es el enrosamiento como si fuera, como sería una escalera caracol. Ajá. Beta lámina plegada. Y la tercera, la triple hélice. ¿Sí? Bien. Las terciarias son, las más importantes son las dos primeras. Las fibrosas y globulares. O sea, ya esto es cómo se enrolla en 3 dimensiones las proteínas, ¿sí? Las proteínas a veces son cadenas largas, ¿se entiende o no? Que si se enrollan entre sí a veces forman como una esfera, y ahí se lo llaman globulares, y si son alargadas se las llaman fibrosas. Bien fáciles. ¿Está? Fíjense, las fibrosas, dentro de la fibrosa tenemos la queratina, el colágeno, ¿sí? El pelo. Y dentro de las globulares, las enzimas, los anticuerpos, las hormonas son globulares. El fibrinógeno y la miosina recuerden que era una de las proteínas del músculo, son mixtas, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir. La estructura terciaria es como es, de nuevo, más en 3 dimensiones. Las cadenas de proteínas se enrollan sobre sí mismas a veces y forman como una esfera, como, para que no se lo olviden, como un ovillo de lana, ¿sí? Y ahí serían globulares. Y cuando son fibrosas son alargadas, ¿sí? Y algunas tienen la combinación de las dos que son mixtas. Acá, cuando las proteínas están formadas solamente por aminoácidos, se las llama holoproteínas. ¿Sí? Dentro de las holoproteínas también tenemos globulares y fibrosas, y ahí tenemos ejemplos. Pero
hay otras proteínas que tienen como se adiciona algo, ¿sí? A esa proteína. O sea, los aminoácidos no están solos, ¿sí? Fíjense que se llaman proteínas conjugadas o heteroproteínas. Hetero es dos cosas distintas, ¿sí? Formadas por una fracción proteica y un grupo no proteico, ¿sí? Que se lo llama grupo prostético. Ahí se llaman heteroproteínas. ¿Qué serían heteroproteínas? Son proteínas formadas por parte proteica y una parte que no es proteica, que se lo llama grupo prostético. Dentro de esto, fíjense, ya los nombres que usamos ya medio me lo definen. Tenemos las glicoproteínas. Glico viene de glúcidos, de azúcares. O sea, son proteínas unidos a azúcares. Ahí tenemos ejemplos, ¿sí? La ribonucleasa, anticuerpos, tomo algunas, ¿no? Lipoproteínas, ¿qué serán? Proteínas y lípidos, ¿sí? Nucleoproteínas, ácidos nucleicos con proteínas. Cromoproteínas son proteínas que generalmente tienen algún ion, algún catión de algún metal y que le da color, ¿sí? La hemoglobina, ¿sí? Es una cromoproteína. ¿Por qué? Porque son proteínas que tienen grupo hemo, adentro, un grupo característico hemo, que dentro de ese grupo hay hierro. Y ese hierro le da el color a la sangre. El color rojo de nuestra sangre es por el hierro presente en la hemoglobina. ¿Sí? Por eso, ¿hay alguien de Misiones acá? ¿Por qué será que la tierra de Misiones es roja? Porque tiene alto contenido de hierro. ¿Sí? Entonces, siempre que aparece el hierro, tiene un color. ¿Eh? No, lo dije tarde. Ah, bien. Porque depende el estado de oxidación que tenga. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, y también voy a contar algo curioso. Sí. Que según la ropa de Misiones, solamente se puede lavar con agua de Misiones. Porque ¿Ah, sí? contiene, sí, claro, tiene, según lo que me explicaron, contiene un nivel similar de hierro, digamos, y se puede limpiar solamente con el agua de allá. Digamos, la misma tierra. ¿Sí? ¿De dónde? ¿De allá de dónde? Misiones. ¿De Misiones? ¿De qué parte de Misiones es usted? Puerto Iguazú. De Puerto Iguazú. ¿Qué tienes mi tierra roja que a todas partes te llevo? ¿Cómo sigue? No me la sé esa parte. No. Bien. Dios, Ese no se la sabe. Bueno, de Posadeña linda, mijo. ¿Sabe? Ajá. ¿Así? ¿Es verdad? Ah, el tema de la música, perdón. Sí, está ¿Cómo? re bueno el bar de hielo también en Puerto Iguazú. ¿Cómo? Hay un bar de hielo que está re bueno ahí en Puerto Iguazú. Ya relacionó con el tomate enseguida, ¿no? Pero qué bárbaro. Sí, no desconozco, me encanta Misiones. Aparte mi tío es uno de los autores más famosos de Misiones. Sí, las rutas son re lindas. ¿Ah, sí? Mirá vos. ¿Vos sos de ahí también, Sheila? No, soy de acá. ¿De dónde? ¿De Villaguay? Ah, bueno, no, nosotros no tenemos nada acá. Bueno, muy bien, Sheila. Gracias por tu información. El bar de hielo de Posadas, acuérdense. Bueno. Y Iguazú también en bar de hielo, profe. Ajá. Bueno, después vamos a ver una clase particular de la mioglobina y de la hemoglobina. Que no sé si les voy a dar yo la teoría, sino que la van a ver directamente con los profes de TP. Es un TP donde les explican y ven esto. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Si tengo tiempo, lo doy yo también, en teoría. Así que Pero sí les voy a resaltar algo. Yo les dije que todas las proteínas tenían estructura cuaternaria, ¿no? ¿No dije eso? Ah, bien, estamos atentos. Acá en el curso estamos atentos. Todas llegan a la tercera, solo algunas a las cuaternarias. No son muchos ejemplos de proteínas que llegan a estructura cuaternaria. No son muchos. Dentro de esos ejemplos está la hemoglobina, que es una estructura cuaternaria
y lo voy a hacer acá. Sería así, miren. ¿Por qué se llama cuaternaria? Porque está formada por 4 estructuras terciarias globulares. Está formada por 4 estructuras terciarias globulares. Sería algo así. La hemoglobina sería algo así. No es que estoy rayado, ¿eh? Si me viera el psicólogo o el psiquiatra me medica, digamos, pero no. Son 4 estructuras terciarias unidas entre sí. Lo estoy haciendo así. Así. Y así. Ahí está, ¿sí? Adentro de estas, que lo voy a hacer con rojo, hay lo que se llama un grupo hemo. Ese grupo hemo es una estructura química bastante compleja, que adentro tiene hierro. Y ese hierro es el responsable del color rojo de la sangre que les decía antes, y ese hierro vendría a ser como el taxi del oxígeno que después va de nuestros pulmones a las partes donde nuestro cuerpo lo necesita, mediante la sangre. ¿Está? Ya lo vamos a ver particularmente. Pero es una estructura cuaternaria. Son 4 estructuras terciarias globulares unidas entre sí. Y ahí forma una estructura cuaternaria. O sea que ¿cuándo se forma una estructura cuaternaria? Cuando se unen 2 o más estructuras terciarias. Ahí tiene mucho más lindo mi dibujo que ese. ¿Lo ven? ¿Vieron? Bueno, y ahí de nuevo volvemos a repasar los tipos de estructura. De nuevo, esquemas. Y acá, cosas que también son importantes, por lo menos que ustedes sepan los conceptos fundamentales. ¿Cómo se desnaturalizan las proteínas? ¿Qué significa para nosotros desnaturalizar algo? ¿Qué significa desnaturalizar algo? ¿Nombre? Jimena. ¿Se separan sus iones? ¿Puede ser? Sí, podría ser. No es este caso, pero podría ser para otros. ¿Nombre? Joaquín. Degradar, o sea, desnaturalizar es cómo degradar, cómo romper una proteína, cómo hacer que una proteína pierda su función. Vieron que las funciones que tenían las proteínas son muy importantes, pero ¿cuándo las proteínas pierden esas funciones importantes? ¿Cuándo pasa qué? Lo primero que degrada, desnaturaliza, hace perder su función a las proteínas es la temperatura. Los aumentos de temperatura rompen generalmente las estructuras terciarias de las proteínas, entonces dejan de ser globular o fibrosa. Y de acuerdo a la forma es una función, ¿se entiende o no? Entonces ahí, chao, se perdió la función de la proteína. Y la pregunta sería, si yo desnaturalizo una proteína, ¿la puedo volver a naturalizar? O sea, si la rompo, ¿podrá? Y a veces sí y a veces no. El típico ejemplo los voy a llevar a la cocina, que es el mejor laboratorio, ¿sí? Del producto de la desnaturalización de una proteína que se ve clarito. Cuando hago un huevo frito. Las proteínas del huevo, de la clara de huevo, ¿sí? Cuando se desnaturalizan producto de la temperatura del aceite, ¿qué le pasa? Cambia la consistencia. De gelatinosa, o de casi líquida pasa a ser gelatinosa. Cambia de color, cambia de sabor. ¿Sí? Eso es producto de la temperatura. ¿Está? Es el típico ejemplo de lo que hace la temperatura con una proteína. Otra que desnaturaliza la proteína es el pH. ¿Por qué? Relacionen el pH con los aminoácidos, con el punto isoeléctrico. Cambia las cargas del aminoácido, ¿sí? Y va a cambiar la estructura de la proteína. También terciaria o secundaria. ¿Se entiende o no? ¿Está? Bien. Bueno, generalmente cuando se agregan soluciones de alta concentración, de metales, ¿sí?
cuando a las proteínas se las somete a agitación fuerte, también se produce la desnaturalización de las mismas. Miren, el ejemplo. Acá, cuando está el huevo crudo, está la proteína en forma de glóbulo. Producto de la temperatura, rompió esa estructura globular, se rompieron los enlaces que hacía esa estructura de ovillo de lana y ya cambió toda la estructura de esa proteína, como les decía, el color, la textura, ¿sí? Ahora, una vez que el huevo lo freí, ¿puedo volver al huevo original? No. Lo único que me queda ahí es comérmelo, ¿sí? No queda otro. Depende para que. Vieron que muchos que hacen deporte se comen los huevos crudos, ¿sí? ¿Para poder? ¿A la voz? ¿A las cuerdas vocales? Yo, a veces la gente hace cosas que digo yo. ¿Nace una estrella? No es la que. Entonces no la vi. Bien. No, pues no soy tan grande yo. Viejo sí, pero grande no. Bueno, les decía, claro. Bien, les decía, generalmente, a ver, si usamos el razonamiento, ¿no? ¿Para qué come un deportista el huevo crudo? Para ingerir mejor la proteína. Porque contiene más proteínas que el cocido. Pero en realidad yo les dije que nuestro organismo, ¿cómo necesita las proteínas? ¿Que estén en forma de qué? De péptidos. Entonces si yo lo cocino al huevo, ya le resumí un paso al organismo. Ya le rompí la proteína. ¿Se entiende o no? O sea que yo no le veo lógica de comer el huevo crudo con respecto al huevo cocido. Si yo le quiero facilitar insumos a mi organismo para que genere proteína, cuando más chiquito esté la proteína, o sea, más péptidos chiquitos tenga, más fácil para ellos. Y si es más, si lo puedo ingerir como aminoácido, mejor todavía. Porque entonces la célula solamente, va al almacén de aminoácidos, necesito este aminoácido, 3 de forma la proteína. ¿Se entiende o no? O sea que lógicamente yo no le encuentro razón. Si aparece alguien y me dice, pero mirá que esto pasa esto, capaz que cambio de opinión. En cuanto a la síntesis de proteínas, no me convence. Bueno, ahí tenemos ejemplos de cómo se desnaturaliza. Ay. Y acá tenemos ya el resumen. A ver. ¿Dónde es que estaba? No. ¿Cómo era que...? Acá. Yo necesito... A ver si está el tema encima.
Un taller de enzimas, que lo mandé hoy, pero no lo veo acá. ¿Cómo me encuentro? Porque tenemos un tiempito para ver enzimas. No sé dónde está Juan. Bueno, chicos. No, pero necesitaba la teoría de enzimas, por eso. A ver si puedo entrar acá. Vayan haciendo la asistencia si quieren. No. No podemos porque no hay internet. Chicos, vamos a terminar acá la clase porque no hay internet y no puedo acceder al archivo que faltaría de enzimas. La próxima clase empiezo con enzimas que nos lleva 20 minutos y después sigo con ácidos nucleicos.